Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes que nos siguen en Travesía. Y el día de hoy nos encontramos en un lugar verdaderamente solemne y maravilloso, que es el Museo Amado Nervo, que se encuentra en el centro de la ciudad de Tepic, en la calle Zacatecas, entre Zaragoza y Amado Nervo. Así se llama la calle, Amado Nervo, a cuadra y media de la plaza principal de Tepic. Este lugar es una cosa maravillosa, es un museo muy bonito que de alguna manera invitamos a todos los tepicenses, a los nayaritas, pero también a los visitantes de la ciudad, de nuestra ciudad, a que visiten este grandioso museo. Y para iniciar, con la ausencia de Luz María Narváez, porque está en una asamblea del Club Rotario que se extendió, yo quisiera agradecerle al director del museo, Alejandro Villalbazo, las facilidades que nos dio para poder grabar este programa en este extraordinario lugar. Nuestra invitada de hoy no podría ser tampoco mejor. Es Mayra Fonseca Ábalos, quien es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit y quien yo tengo muchísimos años conociéndola. Ella es muy joven, de todas maneras son ya más de 25 años conociéndola, pero cuyo trabajo de vida, su proyecto de vida, ha sido el estudio de Amado Nervo. Hace 25 años seguramente, en el edificio Complex donde yo era director, Mayra llegó recién egresada y recién titulada de la licenciatura en periodismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa a enseñarnos su trabajo y ver si nos interesaba en la universidad el trabajo que ella estaba realizando como licenciada en periodismo. La verdad, a mí me interesó mucho y lo comentamos junto con Luz María Narváez, que en aquel momento estaba conformando un equipo muy bonito de comunicación social de la universidad, donde estaba Dalinda, donde estaba Lucinda Arena, donde había varios compañeros. Entonces, para mí es muy grato tener a Mayra Fonseca aquí en Travesía. Y Mayra, pues yo ya más bien quisiera que tú nos abundaras un poco sobre el lugar en el que estamos antes de comenzar a hablar de la vida de Nervo. Muchas gracias. Pues agradecer primeramente la invitación a ti, Francisco, y también a Luz María, porque como bien enuncias ahorita, y bueno, para el público que nos ve, pues creo en mi historia personal y profesional, ambos son piezas claves en mi historia. O sea, si yo me veo haciendo mi historia personal y profesional, ustedes dos estarán en ella. ¿Por qué están en ella? Porque para mí fue un inicio en la universidad previo a que te convirtieras rector. Sí, y está marcado no solamente para mí, sino para mi familia, porque recuerdo que era un domingo 7 de junio que nació mi hija y tú tomaste posesión un lunes 8 de junio. Entonces, para mí no se me olvida. Y efectivamente estamos en esta casa museo, que también es el momento, pero uno de los momentos profesionales útiles para mí, en el sentido de lo que ha sido el estudio de la vida y obra de Amado Nervo. Ser la curadora y la guionista de esta exposición permanente, de esta casa donde nace nuestro querido Amado Nervo, tepicense, ¿no?, de nacimiento, hace un parteaguas en mi vida profesional. Sí, sin duda. Porque hago una puesta aquí de escena en diferentes salas, en donde tuve que plantearme en el guión museográfico cuál sería la visión que quería dar del poeta. Era un gran reto. Esto es contar la historia del poeta para los nayaritas, para nuestros visitantes nacionales, pero también para los que vienen del extranjero. Y cómo
hacerlos vivir una experiencia en este museo. Entonces, esta casa que duró desde su fundación, casi 25 años tardó en tener un nuevo proyecto museográfico, y el gobierno federal en el 2010, si recuerdas, con aquel festejo del bicentenario de la independencia, con el centenario de la Revolución Mexicana, se plantea como prioridad renovar los museos a nivel nacional. Entre ellos se ve beneficiado Nayarit, no solamente con este museo, sino también con el Juan Escutia. También se renovó el que tenemos en la isla de Mezcaltitán, y creo otro que se inició o se inauguró en aquel momento en Bahía de Banderas. Para mí esta ha sido una experiencia muy importante porque me permitió también vincularme a otra etapa de lo que ya te platicaré, es hacia dónde van hoy los estudios y todo mi proyecto profesional referente a la vida y obra de Nervo. Sí. Y bueno, aquí ustedes podrán encontrar en este museo, en estas 4 salas, diferentes etapas de la vida de Nervo. Es decir, en la sala 1 tenemos propiamente este Tepic de Nervo, esa niñez que transcurre desde 1870. Nervo tiene que partir a muy temprana edad al Colegio de Michoacán después de la muerte de su padre. Tenemos en la sala 2 la adolescencia y juventud de Nervo, es decir, que transcurre desde Michoacán, un retorno breve a Tepic para luego iniciar su carrera como periodista en Mazatlán en el Correo de la Tarde. Y de ahí Nervo tiene una visión muy clara de lo que quiere ser. Quiere ser poeta, pero para ser ese poeta, sin duda tendrá que realizar de manera permanente desde que es muy jovencito, porque Nervo, cuando está en Michoacán, participa en un periódico que se llama El Pensamiento, con un cuento. Inicia esta aventura de ser ese gran escritor en el que se va a convertir en años posteriores. En algún momento Nervo confiesa cómo se interesó en la poesía, en algún ensayo, o la historia muestra algo, ¿por qué se interesó en la poesía? Nervo desde muy temprano lo está manifestando. Sí tiene recuerdos ya de edad más madura, de los 30 y tantos, para recordar su niñez, porque la sala 1 es en los recuerdos del pequeño amado, siempre en su obra ese recuerdo a esa etapa en donde él dice: yo recuerdo que siendo muy niño y en presencia de mi padre compuse mi primer poema, ¿no? Vestido de casimir, ¿no? Esa remembranza que él hace cuando se va a Michoacán, ¿no? Y dice: mi padre pensé que me iba a regañar, ¿no? Mi hermana me exhibe en un momento en el comedor de la familia. A ver, tú... Y dice, bueno, él se apenó bastante esperando un regaño de su papá. Sin embargo, no fue así, dice, y creo que eso hizo que yo me convirtiera en poeta, tuviera esa confianza. Y esa manera de escribir, dice, de manera... digamos, a hurtadillas, lo hacía también mi madre. A Nervo le viene esta vocación de la madre. La madre es también una poeta, pero que no logra, bueno, una carrera, y bueno, habría que considerar las condiciones de la época y sobre todo para las escritoras. Sí. Entonces, ahí inicia Nervo, y luego en Mañanas del Poeta sí vamos a tener en 1938 con un trabajo que hace Mentes Plancarte, donde rescatan una serie de escritos y un diario que él le había dado desde la familia Méndez y que se conserva actualmente más bien está en el Tecnológico de Monterrey, en la Biblioteca Cervantina. Ahí tenemos esa visión del poeta. A los 15 años se concibe como poeta. Que ya inicia, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo duró en Mazatlán escribiendo para el Correo de la Tarde? Tampoco duró mucho, ¿verdad? No escribe mucho. Después de que llega aquí en 1891, un diciembre, que tiene que retornar a Tepic por las condiciones económicas de la familia, él está aquí cuestión de unos meses
trabaja con la familia Retes y se va a ir alrededor de junio de 1892. Va a pasar, termina esa mitad de ese año de 1892, todo 1893, y retorna a Tepic en junio de 1894. Alrededor de 2 años está en Mazatlán, y él, al retornar a Tepic, tiene una estancia también muy breve para de aquí partir a la Ciudad de México. Y ahí jamás Nervo regresa a Tepic. ¿El Correo de la Tarde sigue funcionando? El Correo de la Tarde no es un periódico que se siga publicando hoy el día, pero sí es un periódico que se publicó más de 100 años. Es el periódico de una gran tradición, significa para los mazatlecos y para los sinaloenses, ese periódico simbólico de lo que va a ser un tránsito de lo que nosotros en periodismo llamamos la transición del periodismo artesanal al industrial, es decir, de larga vida y tradición, pero la gran hazaña de ese periódico es que es un diario, y para cuando se funda era toda una hazaña, y cuando van llegando las tecnologías, por supuesto, vive esa transición, y Nervo forma parte de ese periódico tan importante. Sin duda. Fíjate que a mí como alcalde me tocó inaugurar un busto de Amado Nervo en las instalaciones, fuera de las instalaciones del Correo de la Tarde, junto con el gobernador Quirino Ordaz, sí, y el poeta Octavio Campa. Sí. Fuimos, y Carlos Martínez Plata, que también sí iba. Entonces fuimos, y el busto quedó exactamente en la esquina frente al parquecito. Sí, está en contraesquina. En contraesquina. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gustó mucho. Tu primer trabajo sobre Nervo es precisamente los trabajos del Correo de la Tarde, o sea, sobre los artículos de Amado Nervo, sí, en el Correo de la Tarde. Posteriormente, que fue publicado por la universidad. Sí, de hecho tú eras rector. Así ya era rector todavía, así es. Sí. A partir de ahí, ¿cuántos libros más has publicado, Mayra? ¿Cuántos? Yo no te voy a decir cuántos artículos, bueno, porque serían muchos, no. ¿Cuántos libros más? Pero ¿hacia dónde seguiste la trayectoria de Nervo? ¿Ya como biógrafa o como ensayista de su obra? ¿O prácticamente seguiste los pasos de Nervo en muchas vertientes de su vida? Sí, creo que ha sido en muchas vertientes, pero algo poco para retomar en este tránsito que estábamos haciendo del museo, y precisamente que la sala 2 termina con ese retorno a Tepic, toda vez que Nervo está realizando o termina de realizar su primer trabajo periodístico en el Correo de la Tarde. Vamos a tener en la sala 3 ese Nervo en la Ciudad de México, su estancia en París, su retorno a la ciudad, y toda esta sala en la que estamos propiamente es la estancia de Nervo en Madrid, y bueno, ya su trabajo diplomático ya al final de su vida, sobre todo en los países de La Plata. En los países, ¿no?, de La Plata. Entonces, invitados a promoverlo y a visitarlo, a quienes nos escuchan. De veras que es una experiencia maravillosa, ¿eh? Yo recuerdo que me había enterado que tú habías participado en la curaduría del museo, pero no sabía que era la autora de la curaduría. Fíjate, de lo que me voy enterando, lo cual es maravilloso. El trabajo está maravilloso. No solamente, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la experiencia gráfica. Para esos años ya hay muchas fotografías de Nervo y de los personajes que participan con Nervo. Las fotos de Ana Cecilia, por ejemplo, pues son maravillosas porque tú las estás viendo y te imaginas, de tan nítida que es la foto, cómo era la amada inmóvil. O sea, de qué forma y cómo lo enamoró. Hay un parrafito donde en la sala de París, en la sala 3, donde se encuentra a Cecilia y le dice, ella le dice, es que yo no soy mujer de un solo día. Y Amado Nervo le describe, entonces, ¿de cuánto tiempo? Y le dice, de toda la vida, y de toda la vida fue. ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso la obra de Nervo es algo que debe disfrutarse. Y hay que estarla viendo, y hay que estarla
recitando, hay que darse el tiempo 1 a 2 horas para venir a disfrutar esa experiencia. Y a mí me parece maravilloso también que tú hayas sido la autora de este extraordinario trabajo museográfico. ¿Cuántos libros llevas? Pues varios. Varios. ¿Y cuál es el que crees que ya está mostrando un trabajo de investigación que tú lo has hecho original, pero que está aportando ya al conocimiento de la vida de Nervo, más de lo que se conocía antes que tú escribieras? Sí, creo que el que está aportando mucho, porque lleva muchas ediciones, es precisamente el libro de Asómate a mi cristal, que es el resultado de este trabajo museográfico. Cuando recuerdo me lo publicó, la primera edición en el 2011, fue posterior de la inauguración que hizo Ney González, que era entonces gobernador del estado de Nayarit. Después se vino, estoy recordando, el Festival Cervantino en Guanajuato, donde Nayarit era el país invitado. Me tocó en aquella ocasión, al término de ese gobierno, que él estuviera aquí, y le hice una visita guiada y me dijo, quiero que esto sea un libro. Y lo convertí en ese libro y se ha convertido, creo, en el libro que me ha dado las mayores de las satisfacciones, porque quien lo lee, no solamente en el trabajo gráfico que hizo Isabel Noriega, sino también Felipe Altamirano, que ya no están con nosotros, pero que hicimos un gran equipo, porque también Felipe Altamirano trabajó conmigo todo esto de la parte iconográfica, fotográfica, Isabel en la parte del diseño de ese libro. Y recoge todo lo que tiene en sus 4 capitulados, las 4 salas, y con más información. Ese libro tiene la edición del 2011, después el siguiente gobernador también hizo una edición, fue en el 2013, tuvimos otra en el 2015, y recién tengo una edición digital en coedición con la Fundación Yo Te Bendigo Vida, que yo soy presidenta del Consejo Directivo, y la Universidad Autónoma de Nayarit, o sea, mi casa de estudios, donde me permitió en el semestre pasado, que terminó enero-junio, dar por primera vez un curso que se llama Amado Nervo y la identidad universitaria, y me fui más allá en exploración con inteligencia artificial. Y fue muy grato para mí porque se convierte en un documento que ampara también la universidad, ya con muchas ediciones, y me permite entrar a una nueva etapa a la que yo tenía ya años añorando, más allá de mi trabajo de investigación, que era transmitir a los jóvenes estudiantes este legado del poeta que lleva el nombre de Ciudad de la Cultura, Amado Nervo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Yo pensé, no voy a llenar un grupo que abrí de 30, tuve 63 solicitudes de jóvenes que quisieron estar en este curso, lo vamos a seguir ofertando. Y también tengo otros libros que han sido el rescate de la vida periodística de Amado Nervo. Y ahí regreso al Correo de la Tarde, porque me parece que es para mí también un punto de partida importante, y quiero compartírselo al público para que tal vez ahí entiendan por qué Mayra Fonseca se dedica a Nervo. Así es. ¿Todavía se pueden conseguir? No. Hasta hace poco tenía la imprenta algunas cajas que habían quedado por ahí guardadas y han estado en la difusión, pero creo que hay muchos libros, ese y posteriormente otro de Amado Nervo en el Nacional, que también fue en coedición con la universidad. Pero el primero que yo publiqué todavía eras rector de la universidad, en el Complex, precisamente, tuvimos la presentación, hicimos toda una difusión y presentaciones en el resto del municipio y a nivel también nacional. Entonces esa fue como mi inicio, la gran patadita, ¿no? Entonces por eso está siempre en esta historia de mis inicios. Mayra Fonseca estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y es ahí donde, estudiando, tengo contacto con quien entonces dirigía el Archivo Histórico de Mazatlán, ¿no? Enrique Vega Ayala, cronista de Mazatlán, y tuve otros maestros que me formaron, me impulsaron el tema de la investigación, un tema que yo no lo visualizaba, a mí me encantaba, me veía trabajando en la radio. Entonces me dicen, ¿por qué no trabajas un periódico? Me dice uno de mis maestros,
aquí en el aquí en el archivo histórico está un periódico donde él trabajó. Y a mí me llamó mucho la atención y me presenté, empecé a revisar aquellos periódicos, yo quedé encantada y me enamoré profundamente del trabajo documental. Claro. Yo puedo encerrarme horas y horas en archivo, trabajar con documentos y soy la mujer más feliz del mundo. Sí, lo creo. Entonces, ahí me encuentro con que está la colección casi completa del Correo de la Tarde, porque es un periódico que duró en circulación casi 100 años. Casi 100. Entonces, Nervo publica ahí y estando yo en el rescate de esta obra, termino haciendo mi tesis para titularme haciendo una reconstrucción social de Mazatlán en base a la obra de Nervo, sobre todo de la vida cultural de la época. Porque eran crónicas, eran relatos de lo que ahí ocurría. De lo que ahí ocurría, exacto. Eso es una gran belleza. Fíjate que es la descripción de la obra de Nervo es una... tú puedes hacer una conferencia que puede durar hasta 2 o 3 horas. Hay una experiencia que nos tocó vivir juntos también, aparte de la presentación de tu primer libro, que fue la visita en el centenario, del fallecimiento de Nervo a Montevideo. En esa ocasión a mí me tocó ir a Montevideo por ser alcalde de Tepic, junto con el gobernador de Nayarit y el presidente del Congreso. Tú ibas prácticamente como quien encabezaba la delegación, pero fue un viaje que tuvo importantes aportaciones al conocimiento de Nervo. Estuvimos en el Museo Naval, estuvimos en el hotel donde falleció, fuimos a Argentina donde había un busto de Amado Nervo en el parque. En el Jardín del Rosedal. ¿Qué es lo que te dejó aquel viaje? Ese viaje es muy importante y voy a conectarlo con el tema del Correo de la Tarde, porque están muy vinculados en una línea del tiempo de lo que ha sido el trabajo ya no solamente de investigadora de la obra propiamente periodística de Nervo, sino de pasar al rescate del patrimonio cultural de Nervo, que son 2 momentos, dos etapas que están íntimamente vinculadas, pero que la del rescate es en la que actualmente estoy trabajando de manera muy ardua y comprometida. Cuando yo hago este levantamiento, este rescate de la obra del Correo de la Tarde, me empiezo por primera vez a investigar y a conocer al poeta, al cual desconocía totalmente, porque era solamente para mí un referente el poeta de Tepic, así digamos, de desconocida estaba del poeta. Entonces, me encuentro un libro que a mí me dio la luz, el camino. Por ahí de los años 70 hubo un congreso de sociología en la UNAM y un investigador enunciaba que había una etapa, un periodo desconocido de la vida de Nervo, porque él ya había enunciado años posteriores en una crónica que él había trabajado en un periódico del Pacífico, en Mazatlán, el Correo de la Tarde, y que posiblemente ese periódico ya no existía y que no habría manera de reconstruir ese como capítulo olvidado de Nervo. Estaba entonces yo frente a esa beta, esa posibilidad de ese rescate de su trabajo periodístico. Y de ahí me metí a rastrear todos los periódicos donde Nervo había trabajado y encontrarme que lo que se había rescatado en las obras completas, sobre todo en las últimas de Aguilar en el 52, pues se había quedado mucha obra periodística fuera de esas obras completas. Y empiezo ahí a investigar esta línea de Amado Nervo, el periodista, no el literato, el periodista vinculando con mi profesión. Y ahí he encontrado infinidades de documentos de rescate del patrimonio de Nervo, del cual se han publicado muchos libros. Esto me llevó después, cuando me invitan a la curaduría, saber qué teníamos y empezar a hacer toda una investigación, sobre todo a lo que le puse más entusiasmo era lo que ustedes ven en esta gabineta. La colección. Que el museo tiene
casi la colección completa de sus obras príncipes, es decir, de sus primeras ediciones, y ver cuáles eran aquellas joyas que hay aquí, en original, sobre todo de fotografías, de cartas, las de Luis Quintanilla, que también es la colección joya de esta casa museo. Y así me metí a este mundo del patrimonio de Nervo y saber en dónde estaba el patrimonio de Nervo. Esto me ha llevado desde el 2016, a través de la fundación, a visitar más de 10 países y he visitado más de 90 instituciones. Estas instituciones tienen que ver con bibliotecas nacionales en todos los países, hemerotecas, fototecas, colecciones particulares, por ejemplo, también he estado en relaciones exteriores, ¿no? En todos los archivos diplomáticos. ¿Recuerdas, Mayra, que en el año 2003 quizá publicamos con la Casa de las Américas, la Universidad de Nayarit y la Casa de las Américas, un libro sobre la obra de Nervo en La Habana, en los periódicos de La Habana, que fue publicado por Nicolás Padrón? Nicolás Padrón fue el que lo compiló, y entonces ese libro, según me dicen la gente de la Casa de las Américas, se agotó. Y a mí me parece que de un tiempo para acá, Nervo se ha convertido sigue siendo un referente no solo del modernismo, sino de la poesía moderna. Sí, por supuesto. Y esto que dices de La Habana, la verdad que es uno de los libros que tengo pendientes. Es realmente interesante lo que Nervo hace en el Fígaro de La Habana y luego su estancia de Nervo. ¿Qué pasa también con esta relación con Martín? Hay como muchos pendientes, muchas vertientes para estudiar la vida y obra de Nervo. Entonces, todo este trabajo en todos estos países, en todas estas instituciones, me lleva a mí a un gran proyecto que hoy lo realizo desde esa fecha en la universidad, que es la creación del acervo digital Amado Nervo. Permíteme, sí, vamos a hacer una pausa para tener una sorpresa. Vamos a incorporar a Luz María Narváez a esta plática. Bueno, la sorpresa que les teníamos es la incorporación de Luz María Narváez a la charla con Mayra, y le comentábamos que hemos estado haciendo un recuento no solamente de la vida y obra de Nervo, sino también del trabajo que Mayra ha realizado sobre Nervo, y le ha seguido los pasos prácticamente durante toda su vida profesional. La curaduría de este museo es de autoría de Mayra, y la obra, que es lo que hemos estado comentando, ha sido cada vez más, más buscada y aceptada y agotada, por cierto, en las universidades y en las instituciones. Cuando llega Luz María, estábamos hablando del acervo digital. Entonces, Luz María es también parte, lo dijo Mayra, de los inicios de la carrera de Mayra acá en el área de comunicación en la universidad. Sí, seguramente recuerdo a Mayra buscando ávidamente en el Correo de la Tarde y además descubriendo notas que no se sabía que eran de Nervo. Entonces yo siento que Mayra es hoy por hoy una de las investigadoras que con más pasión, con más intensidad ha investigado y ha descubierto cosas de Nervo, porque se han escrito libros, se han hecho hasta unas crónicas medio extrañas últimamente, sí, que se puso de moda, sí, como que tuvo un boom últimamente Nervo, ¿verdad? Sí, comentábamos, claro. Y qué bueno, porque se redescubrió, pero Mayra empezó con esa atención a Nervo, que a mí siempre me ha gustado, porque yo siempre he admirado a Nervo y a Sor Juana, y encuentro que Nervo fue biógrafo de Sor Juana, y entonces estaba yo encantada. Nos comentaba Mayra del acervo digital. ¿Cómo lo están construyendo y en dónde? Sí, eso es lo que lo estaba comentando. Sí. Bueno, es un proyecto que tenemos ya con financiamiento, cuando en aquellos momentos, si recuerdas, podía uno concursar como asociaciones civiles no era en el Senado, era en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Entonces, podían los diputados apoyar ciertos proyectos, uno, bueno, atendiendo una serie de lineamientos, podía concursar.
y pudimos obtener ahí un recurso que nos permitió durante todo un año viajar a diferentes países. Y de ahí, bueno, hemos regresado, algunos sobre todo he regresado a Argentina y Uruguay, donde también he hecho vínculos con investigadores, sobre todo en Uruguay con Cristina Montealbán, a través de la Armada, ¿no? Que bueno, ahí el que nos recibiera, casi nos ha faltado que nos recibiera el presidente de la República, pero al jefe de la Armada, un hombre finísimo, se puso a la disposición. Tú me acompañaste en aquella comitiva que estuvimos, y todo, digamos, los altos mandos militares que estuvieron presentes en el Museo Naval, donde ahí se resguarda la colección documental, fotográfica de ese trayecto que se hace de Nervo, esa repatriación que hacen los uruguayos. Majestuosa además, con una serie de decretos desde ambas cámaras, la cámara alta, la cámara baja. Ahora a minutos se están reuniendo para darle esos honores de ministro de Estado a Amado Nervo. Entonces, en este proyecto me permite a mí estar permanentemente vinculándome con estas casi 90 instituciones, muchos países, 10 países. Muchas relaciones. Sobre todo aprendí algo que también no conocía y que sabía que creo que se me dio, que era la gestión. Es decir, por eso sacaba lo del presidente, no a cosa de ego, sino que pude sentarme con ministros, con embajadores, con secretarios, como diplomacia. Diplomacia ampliamente. Como lo fue Nervo, diplomático, de carrera casi, porque se formó en eso. Y qué maravilla que Uruguay haya respondido de esa manera. Yo creo que en México todavía debemos ese homenaje de ese nivel. De ese nivel, así es, a nivel ministerial, a nivel país. La verdad, fuimos objeto de un extraordinario recibimiento y es cierto, Mayra tenía el contacto con el ministro y con prácticamente toda toda la estructura, no solamente militar, naval, sino también cultural y política en Uruguay. Y eso para nosotros fue algo muy que vamos a recordar siempre. Sí, yo veo, tenemos hace días, porque estamos trabajando en el acervo digital y decíamos cómo ponemos en esa plataforma todo este trabajo y viéndolo un poquito a la distancia en una carpeta así y recordando yo las gestiones a tantas personalidades que visité, con las que me senté, las que me atendieron para explicarles este proyecto y luego que se vinculara el del centenario. A mí me quedó claro y me marcó lo que habían hecho los uruguayos. Y me parecía que el 2019 no era ocasión para dejarla desapercibida. Yo me imaginaba que en esa Cámara Alta y Baja reunidos, ahora fuera el gobierno mexicano y que en una reunión solemne les diéramos un agradecimiento a 100 años después de ese gran homenaje que le habían brindado a nuestro poeta. Y bueno, tuviste la dicha de acompañarme en esa travesía. Pusimos una placa, nos acompañó el gobernador Antonio Echevarría, el presidente del Congreso, Polo Domínguez. Y estuvimos en el Salón de los Pasos Perdidos, que es el salón en el Parlamento uruguayo, y dejamos un cuadro de Amado Nervo, que se quedó ahí ya de manera permanente. Del maestro Brizo, que era esta preocupación. El Congreso decide del Nañarita que hiciera esa pintura y que se la sacó así de rápido porque estábamos con muchas urgencias. ¿Por qué? Porque sinceramente hay que decirlo, pareciera esto tan fácil, casi al cuarto para la hora, todos estos gobiernos, el gobierno estatal, municipal, el Congreso, me dicen que sí al cuarto para la hora. Cuando me había dicho Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el gobierno uruguayo, el embajador estaba puestísimo, toda la Armada del Uruguay estaba a mi disposición. Me sentía yo prácticamente ministra. Me sentía sumamente emocionada y quería yo transmitirle, yo quería que el presidente de la República estaba entrando en esas fechas
Andrés Manuel López Obrador, yo hubiera Sí, querido que él hubiera 19. podido Claro. estar, pero bueno, la universidad no pudo estar en esa placa, fíjate, porque iba a ser una plaquita con las indicaciones que ellos nos habían indicado a través de la Secretaría del Interior, porque pertenece lo que es el Parque Hotel donde murió Nervo, hoy es el Mercosur, y ahí se sigue manteniendo una placa de años anteriores en ese cuarto donde Nervo falleció. ¿Ahí se celebra la reunión del Mercosur? Ahí se celebra, Ahí ahí es son la las sede del oficinas del Mercosur. Mercosur. Ahí son las Sí, la oficinas. sede. Ajá. Entonces ahí presentamos un libro de Cristina Montealbán de esta repatriación como parte de estos apoyos, pero cuando en la placa íbamos a poner estos logos, me habla de el rector que era Era Nacho Peña. Nacho Peña, En aquel y momento. me dice, oye, estoy puesta, lo lamento, la placa ya se fue. Uy, lo Ya siento. se fue. Ya se fue sin el logo de la universidad. Era el cuarto para las 5, Queda como el cuarto siempre. para las 5, Sí, ¿no? sí. Pero finalmente, ese momento ahí había sido un trabajo de muchos años atrás, de haber hecho muchos viajes, Así es. de pedir una sesión Mucha con diferentes, investigación, mucha además. investigación, Mucha además investigación. de muchas horas de trabajo. Puedo decirles que hoy, después de casi ya 27 años de dedicarme, no solo a la vida universitaria, al 1 de septiembre yo ya cumplo 27 años trabajando en la universidad. Así Es así decir, parece que fue ayer, les digo yo a mis colegas y Así sobre es. todo Sí, a los cierto. jóvenes que son maestros, ahora esta nueva plantilla de docentes del programa de comunicación y medio, en qué momento soy yo desde la mayor de todo esto, Veterana, Somos desde la parte de veterana. generación. No, además eres representante plenipotenciaria de Amado de Nervo. Amado Nervo, ¿no? Nervo. Y en esa historia le decía yo a Javier que están ambos, porque yo llegué precisamente recién egresada. Yo dije, en junio yo me voy titulada de Sinaloa, llegué a Nayarit, tuve una reunión, eras el director de El infraestructura Complex, acá, sí, la académica, sí, en el estábamos arriba. Complex, estaba el Centro de Producción Audiovisual, estaba el proyecto de hacer radio universitaria. Empezaba todo. Empezaba todo. Y me acuerdo, no se me va a olvidar jamás, hablamos y en ese rato que platicamos me dijiste, va, te quedas, te contrato, me contrató Francisco por 3 meses o creo que a diciembre, Sí, sin Así conocerme, así me tuvo esa confianza y hoy puedo decir que soy una universitaria ya a punto de jubilarme y bueno, me vinculé un tiempecito contigo en el Centro de Mayra, Producción. ¿cuántos años investigando a Nervo? Uy, pues yo creo que ya le estoy llegando a los ¿Todos? 30, Sí, ya casi a los todos, 30. porque desde que estaba en la licenciatura, finalmente es ahí donde descubro esta pasión por la investigación documental vinculada a Nervo con el periodismo y ha sido una de las mayores pasiones. Yo tengo una pregunta, perdón, muy Sí. santiaguense que le tengo que hacer a Mayra. Ah, ¿En qué contexto? Hay muchas fotos Adelante. famosas de Nervo, sobre todo con su Anita, con su hija, pero hay una muy conocida de él con mi paisano, Luis Castillo Ledón. Luis ¿Cuál es el contexto de esa foto? ¿Sí lo podemos ¿Dónde se tener? vieron? ¿Dónde se tomaron esa conocieron? foto? esa foto se la toman cuando él está regresando después de haber partido a Madrid en 1905 como diplomático y va a regresar en 1918. Por Es el del llamamiento que hace, es del 18, Es del 18. que le hace Venustiano Carranza, que por aquí está Ah, es cierto. una foto, y entonces lo visita porque de su esposa de Luis Castillo de Ledón, ay, ahorita el nombre que se Amalia. me va. Doña Amalia Amalia Caballero. Caballero, Claro, es Amalia una Caballero. gran figura Así para es. entender la vida cultural en México. Así es. Pues ahí le va a dedicar en esa visita que hace a su casa, yo creo que posiblemente puede ser en la Santiago. casa, no, en No, México, en ellos México. Ah, vivían están en Ellos México. vivían en Están en México, México. Ah, sí, claro. con Doña Amalia ya vivían en México. Sí, en claro. México. Entonces, el poema El día que me quieras, Tendrá se más- lo dedico ¿A a doña doña Amalia en un papelito. Qué Y maravilla. entonces, porque aparte Nervo decía que doña Amalia le gustaba, o sea, Es que era una persona Sí, era- dicen sí, que era una finísima persona y finísima. aparte dicen que bellísima, Y- ¿no? y una bellísima Entonces, y muy culta. y muy una culta. Y él persona- amante de todo eso, de la Sí. belleza física y de la cultura Sí. de la mujer. Sí, Bueno, pues a mí me entonces- gustaría quedarnos a platicar todo el día Sí. sobre Nervo y la historia y el trabajo de Mayra. Vamos a concluir la travesía preguntándote qué sigue para Nervo. O sea, qué sigue para Mayra, pero también qué sigue en términos de llevar a las nuevas generaciones el conocimiento de la obra de Nervo. Sí,
es el acervo digital Amado Nervo. Lo concebí en el 2016, cuando lo platicaba, previo a que se viniera toda esta nueva ola digital. Ajá. Parecía un absurdo. Y confié en que era necesario, porque me quedó muy claro muy pronto que no teníamos ni las condiciones en esta casa para recibir todos los bienes que existen alrededor del mundo sobre el poeta, y que afortunadamente puedo decir la mayoría se encuentra en instituciones serias a nivel internacional, bien resguardadas. ¿Qué visualicé? Un acervo digital en el que, hablándoles un poquito cómo está construido hoy en día, cómo lo estamos construyendo, van a poder navegar por él, entras y tú puedes inmediatamente ubicar el país, después del país, ese país, qué ciudades y en qué instituciones, qué tipo de bienes tienen. Por ejemplo, si tú te metes a Uruguay y vas al Museo Naval, a su centro de investigaciones históricas y marítimas, donde tienen únicamente esta colección maravillosa de la repatriación, ellos tienen foto completa y tienen una colección también de un levantamiento periodístico, es decir, en esa travesía, todos los puntos de los puertos de la América Latina donde llegaban, iban comprando los periódicos. Escribían la nota. Escribían notas, hicieron todo un levantamiento desde que parten hasta que llegan a México y luego el retorno. Entonces, me parece que ellos documentan periodística y fotográficamente eso. Entonces, ese es el acervo que ellos tienen. Entonces, nosotros documentamos muchos tipos de bienes, es decir, desde un busto, desde una fotografía, desde un libro, variedades de tipo de iconografía, como esta pintura de Nervo, que es la única que hemos ubicado de la colección Padilla Nervo. También decir que esto es fundamental, este museo, de esa relación que tuve con la señora Yanin, hoy con Sandro Javier, ha sido de las experiencias más maravillosas poder entrar a lo que ellos tienen, que ojalá en algún momento pudiera estar en esta casa, o que tengamos las condiciones de conservación de lo que requiere ese acervo tan importante. Entonces, en ese acervo van a poder ver todo lo que Mayra Fonseca ha hecho, donde he encontrado en más de 10 países, en más de 90 instituciones, una gran variedad de acervos bien catalogados, que van a permitir que cualquier ciudadano del mundo acceda a su patrimonio cultural. Esa ha sido en los últimos años mi labor, rescatar el patrimonio cultural de Nervo para los nayaritas como uno de los legados culturales o herencias más importantes. Y creo que ahí estaré dejando las bases de algo que creo no se termina, porque me dicen, ¿por qué Nervo? ¿Por qué Nervo tantos años? Claro. Porque creo que no me alcanzará la vida para estudiar de diferentes maneras, por diferentes vertientes, la obra de Nervo. Les pongo un ejemplo. Cuando voy a Uruguay, cuando fui a Argentina, hay una línea de investigadores argentinos que están utilizando la obra de Nervo en el sentido psicológico como terapia para sacar a las personas de la depresión, con ciertas obras como Plenitud, como Serenidad, para entender el sentido de la vida. De hecho, aquí en el pasillo de este museo ustedes encuentran un medicamento que se llama Nervocal, que es para lo tomas y tiene que ver para apaciguar el alma, para sentir tranquilidad, bajar el estrés. Es decir, digamos, en la cultura del argentino, del uruguayo, está muy presente la obra de Nervo, sobre todo los argentinos. Vean cómo a Nervo tienen ese ser que te acaricia el alma, ¿no? Que en su etapa última de su vida es un hombre que enseña, que te habla del sentido de la vida, y lo llevan hasta estudios psicológicos. Entonces, nada más hay un ejemplo de lo que podrán hacer las nuevas generaciones sobre la obra de Nervo, invitarles para que sea entonces ese acervo la posibilidad de conocerlo más a profundidad en la posteridad, ¿no? Y bueno, ¿no? ¿A qué plazo te propusiste terminar? O sea, ya que el público tenga acceso a ese... Nosotros ahorita estamos trabajando fuertemente en una nueva plataforma porque tiene miles de bienes. O sea, ha sido realmente impresionante la cantidad de cosas que he encontrado, y ahorita tenemos el plan de que pueda ser diciembre con un evento solemne y poder en diciembre del 2025 y poder empezar o continuar esta etapa que inicié en enero de este año en la Universidad de dar por primera vez un curso llamado Nervo y la identidad universitaria.
Y entonces la fundación quiere iniciar con este acervo, que las personas cuando tomen cursos de diferentes niveles, con diferentes temáticas, hasta un diplomado, tengan el placer de disfrutar de este acervo. Para allá va esta nueva etapa de mi vida profesional, o posiblemente de mi próxima, a lo mejor, jubilación, ¿verdad? No, yo creo que ojalá, Sí. ojalá y tengamos el rescate de la obra de Nervo para siempre. Nervo seguirá siendo un elemento de identidad de los nayaritas. Yo siempre he dicho que Nervo es el nayarita universal por excelencia. Entonces, pues muchísimas gracias, Mayra. Luz María. Gracias, Mayra. Es un agasajo, y sobre todo pensar que hay mucho futuro para Nervo. Sí. Y nos va a Totalmente. seguir por siempre. Nos va a trascender, ya ha trascendido a todos, ya es Nervo universal. Universal. Muchas gracias Pues por la seguiremos platicando Gracias sobre a Nervo. ustedes. Muchas gracias. Esto fue Travesía, Luz María. Nos vemos la próxima y un gusto estar con Gracias ustedes. a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.